Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy os traigo una noticia acerca de Ripple, en donde para muchos esto es una gran noticia, pero para muchos otros es una malísima noticia. Así que hoy vamos a intentar destripar este anuncio y entender qué es lo que está ocurriendo. Vamos a hablar acerca del CTO de David Schwartz, una persona que durante los últimos años ha estado defendiendo al propio criptoproyecto de XRP y que ha sido uno de los desarrolladores de XRP Ledger. Pues bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? Hace cuestión de unos meses atrás ya nos estuvo diciendo que al finalizar el año 2025 quería dejar el cargo de CTO para dedicarse a otros asuntos. Esto al principio pues causó bastante miedo, teniendo en cuenta de que siempre que ocurría cualquier tipo de malentendido o pasaba cualquier historia con XRP, era el mismísimo David Schwartz el que venía a defender a la criptomoneda y el que venía a ayudar con todo esto. Pues bien, ahora tenemos noticias de a qué se va a estar dedicando y qué es lo que va a estar haciendo, y parece ser que sigue ligado a lo que es XRP y que no va a dejar que este proyecto termine hundiéndose. Antes de continuar con el vídeo, quiero recordarte que ya hemos abierto las plazas para nuestro grupo privado de inversión en XRP. El año pasado conseguimos más de $135.000 de beneficios exclusivamente con este criptoproyecto. Ahora quiero hacerlo delante de todos vosotros y hemos creado un grupo que tiene un precio de $29 de forma anual, en donde durante todo el año os voy a estar explicando cuál es mi gestión dentro de XRP con mi estrategia y demás que ya está publicada. Vais a tener otro apartado en donde os voy a estar enseñando mi estrategia en DCA, que por cierto ya llevamos más de un 12% de beneficio, y aparte también vais a tener mis operaciones en futuros dentro de XRP, aparte de otros temas en donde veréis diferentes estrategias de inversión, noticias de última hora y mucha otra información. En la descripción os dejo el enlace por si queréis acceder. Simplemente tenéis que hacer clic, enviar un mensaje a ese chat de Telegram y nos pondremos en contacto contigo para que accedas. $29, acceso todo el año. Dicho esto, os dejo con el vídeo. Entiendo que lógicamente hay muchísimas personas que esto le parece una mala noticia, porque ya hemos visto como en otros proyectos criptográficos, a la hora de irse un miembro importante se ha empezado a desestructurar todo. Hemos empezado a ver cómo el proyecto ya no funcionaba de la misma forma, hemos visto cómo ya su popularidad caía o que incluso crecía el miedo dentro de todo el ecosistema. Esto ya nos pasó hace bastantes años, sí que es cierto que es una meme coin, pero nos pasó dentro de Shiba Inu. Para poner un poco en contexto, al principio de todo eran dos CEOs y uno de ellos de repente desapareció del mapa y nunca más se ha sabido nada acerca de él. Dijo que abandonaba el proyecto y ya está, no se sabe nada, borró redes sociales y ahí terminó la cosa. En ese mismo punto mucha gente empezó a tener miedo porque era como decir, oye, estabas dejando, ¿no? Pues básicamente tu dinero en dos personas y ahora de repente una de ellas ha desaparecido y no sabemos cómo va a seguir todo esto. Pues ahora con Ripple básicamente empieza a generar como el mismo miedo, ya que cada vez que ocurrían problemas dentro de Ripple o algunas personas criticaban a XRP o existía cualquier tipo de problema con XRP Ledger, David Schwartz salía a defender. Cuando llegó el mensaje este, conforme quería abandonar su puesto y demás en 2025, muchas personas dieron por hecho el hecho de decir, oye, va a dejar de trabajar en Ripple, se va a ir a otro proyecto y aquí es donde empiezan los problemas. Pero realmente esto no ha sido así. Si bien es cierto que deja su cargo de CTO, va a seguir formando parte del grupo en los cuales van a estar decidiendo diferentes estructuras dentro del XRP Ledger, es decir, los que van a estar mejorando toda la tecnología del proyecto. Y también, por otro lado, vamos a seguir teniéndolo defendiendo todo el proyecto criptográfico y aparte la compañía de Ripple. Y diréis, ¿por qué va a hacer todo esto? Pues por la otra noticia que nos ha salido en estos últimos días, en donde el mismísimo CTO nos ha estado diciendo cuál va a ser su siguiente trabajo. Como ya sabéis, hace cuestión de un tiempo atrás vimos como Evernorth estaba intentando conseguir $1.000 millones para intentar generar una gran tesorería cerca de XRP e incluso poder llegar al punto de que todo esto cotice en bolsa. Hemos visto como grandes compañías, incluido el propio equipo de Ripple, había estado donando dinero para intentar llegar hasta ese rango de $1.000 millones para intentar incentivar a que este proyecto salga a la luz, llegue a funcionar, coticemos en bolsa y que esto sea replicable por muchísimas otras compañías y que incluso grandes empresas acaben destinando parte de su tesorería a crear pues básicamente una pequeña inversión privada dentro de XRP, al igual que ya hemos visto en otros activos como por ejemplo en Bitcoin, donde la compañía de Strategy ya ha estado haciendo todo esto. Pues bien, este fondo, el cual se estuvo creando hace cuestión de unos meses y empezó a salir cómo iban a
recaudar el dinero y demás, nos ha traído esta grandísima noticia, y es que el mismísimo CTO de Ripple, o el que antes era el CTO, nos ha dicho lo siguiente: comunidad de XRP, prometí tener noticias de mi próxima aventura pronto, ¿verdad? Bueno, pues aquí está el comienzo. Seré el asesor estratégico de Evernorth, dirigido por mi amigo Ash Globu. Evernorth se fundó como un vehículo de inversión regulado y escalable para aprovechar las oportunidades de XRP dentro del mundo DeFi y los mercados de capitales, expandiendo todo el ecosistema de XRP. Estoy entusiasmado de empezar con esta gran aventura, ¿no? Y por aquí pues ha habido mucha gente felicitándole, diciendo que lo que ha estado haciendo está muy bien y que lógicamente esto es un gran avance. Esta noticia ya se sabía desde hace bastante tiempo, pero es más que nada porque hay mucha gente que al final pues solo se entera de lo que son las noticias que vemos a lo mejor en redes sociales o miran solo la cuenta principal de Ripple, y este tipo de información no llega a salir. Por ello he querido traerlo ahora, ya que se ha empezado a viralizar y han ido saliendo algunas noticias hablando de que el propio CEO de Ripple pues básicamente ya ha abandonado definitivamente el proyecto y que no va a estar al pie del cañón con todo el tema de ser CTO. Lo que sí que vemos es que hasta incluso dentro de su propio Twitter nos ha puesto lo siguiente, ¿no? Dice: reemplazo del TradFi con tecnología blockchain descentralizada y resistente a la censura. CTO emérito de Ripple, uno de los arquitectos originales del libro mayor de XRP. Como vemos, básicamente, si va a estar destinando todo su trabajo y su experiencia y tiempo en gestionar Evernorth e intentar que el proyecto llegue lo más arriba posible, lo que le interesa es que tanto Ripple como XRP Ledger sigan funcionando. Así que todo ese punto de que nos estaban defendiendo, de que básicamente salía a la luz para dar explicaciones cuando había algún que otro problema, probablemente siga haciéndolo. Lo que gran parte de su tiempo lo va a estar dedicando a lo que es en este caso Evernorth o a otros proyectos que tenga en mente y demás, y ya no va a estar tan implicado en lo que es Ripple, pero al menos sabemos que no se ha ido enfadado ni con el proyecto, ni que ha ocurrido absolutamente nada, como muchas personas estaban diciendo, ya que hace cuestión de unos meses salió a la luz que incluso podrían haber llegado a tener algún problema entre ellos y el propio CEO, es decir, algo que realmente nos llamaba mucho la atención y que ninguno de nosotros queríamos que llegase a ocurrir. Esto en el canal de Z Trading ya lo estuvimos viendo en el pasado, estuvimos hablando acerca de esta noticia y decíamos que nos parecía bastante extraño, ya que justo el día de antes el propio CTO había estado defendiendo al equipo de Ripple, y si realmente tenía problemas con Brad Garlinghouse o con cualquier persona dentro del equipo, probablemente no hubiese estado haciendo esta cierta defensa. Así que por este cambio que estamos teniendo y esta situación un tanto diferente, os tengo que decir lo siguiente: no tenemos que entrar en pánico, no tenemos que tener miedo por todo esto, y la cosa debería de seguir en el mismo punto, por mucho de que ahora pues tengamos esa cierta teoría, ¿no? De que a la hora de que alguien se va del equipo, la cosa se puede tambalear un poco o cualquier historia. Sí que es cierto que no va a seguir haciendo el mismo trabajo que hacía anteriormente, ya que se va a dedicar, como hemos dicho, a este otro punto, pero sí que vemos cómo sigue implicado con el mismo equipo de Ripple. Hemos estado viendo cómo incluso va a seguir defendiendo a XRP, y que en estos últimos días aún nos ha estado hablando acerca de todo lo que es el proyecto, e incluso fijaros, esto es del 31 de diciembre de 2025, hace apenas unos 5 días, y lo que podría llegar a ser pues su último día, ¿no?, del trabajo siendo el anterior CTO. Fijaros por ejemplo en cómo llevaba el cinturón y todo de XRP, o sea, siempre nos aparece con diferentes imágenes y demás hablando acerca de lo que es el propio proyecto e intentando traer todas las últimas actualizaciones. Así que en este caso deberíamos de seguir en ese mismo punto y la cosa debería de seguir saliendo exactamente igual que antes. Así que por el momento poco más podemos llegar a decir acerca del propio CTO. La historia pues va a seguir estando en el mismo punto y tendremos que tener cuidado con toda la gente que quiera seguir criticando el ecosistema. Por el momento, como os decía, el precio no se ha visto afectado en absoluto e incluso estamos llegando a tener grandes subidas de precio, lo que nos está posicionando en una zona bastante interesante. Eso sí, os he estado haciendo ya varios vídeos por aquí en el canal de Z Trading, que por cierto os podéis suscribir, ya que cada uno de los días vais a tener nuevo contenido, y hemos estado hablando de que las subidas que estamos teniendo recientemente de precios son falsas, ya que hay diferentes situaciones que no son buenas. Es decir, de primeras puedes ir a ver el precio, ¿no?, y decir, oye, pues realmente estamos bastante bien y estamos teniendo una situación en donde, pues, oye, hemos pasado de 1.80 a más de $2.10, a más de 2.13 incluso en algún momento del día, ¿no?, haciendo pues que básicamente todo parezca que está genial. Bitcoin incluso ha conseguido llegar a romper los $93.000, aunque ahora estamos rebotando en este punto
de resistencia, pero sí que es cierto que va con muchísima fuerza. Lo que casi nadie está diciendo es lo siguiente, y es que si nos vamos al gráfico del CME Group de Bitcoin, nos damos cuenta de que Bitcoin ha dejado dos gaps abiertos, dos gaps bajistas. El primero va desde el rango de precio de los 90.655 hasta el rango de los 91.590, el cual debería de volver a retroceder y volver a caer para cerrarlo, pero es que más abajo tenemos este otro que va desde los 88.765 hasta el rango de los 88.170, lo que podría llegar a hacer que tengamos una caída hasta la marca de los $88.000, que desde los máximos que hemos tenido estos días hasta este punto significarían una caída de un 5 o un 6%. Si en este caso Bitcoin acaba cayendo un 5 o un 6%, es muy probable que XRP vea una caída a lo mejor alrededor de un 8 o incluso de un 10% para poder volver a llegar a este rango de 1.90, en donde, como vemos, tenemos un gran rango de soporte. Así que, como digo, pues las subidas que estamos teniendo ahora mismo son interesantes, son subidas que no están nada mal y que al fin y al cabo nos están dando un cierto beneficio, pero la cosa puede venir con ciertas trampas, así que mucho cuidado a la hora de invertir, porque al final podemos quedarnos atrapados. Y por aquí en medios digitales lo que sí que podemos llegar a ver es que mientras algunos pues básicamente critican esta decisión y alentan, ¿no?, a que haya un cierto miedo, una cierta preocupación a no saber qué puede llegar a ocurrir en el futuro, también vemos como otros medios nos indican lo siguiente, de que esto puede llegar a ser una gran oportunidad, ya que al tener un cambio dentro, entre muchas comillas, ¿no?, del gobierno que hay dentro de XRP, podríamos llegar a tener ahora a otra persona que siga trabajando de la misma manera o incluso mejor y que traiga ideas renovadas a todo el equipo tecnológico del proyecto, cambiando un poco todo el aire que hemos visto en estos últimos años. Si esto básicamente llega a ocurrir, todo podría ir mejor. Como vemos, nos dicen todo esto, ¿no? El impacto del cambio de liderazgo en Ripple. La reciente transición de David Schwartz de CTO a CTO emérito en Ripple marca un precedente importante para el sector cripto y las startups de fintech. Schwartz, figura central y arquitecto del XRP Ledger durante más de 10 años, ha decidido retirarse de sus funciones operativas directas, pero continuará aportando desde la junta directiva como CTO emérito. Esta decisión brinda una estabilidad estratégica al equipo y genera confianza entre los stakeholders en medio de un mercado turbulento y comparativo. La salida de líderes clave puede provocar incertidumbre, pero también abre oportunidades para el relevo generacional y el surgimiento de nuevas perspectivas. En el caso de Ripple se mantiene el enfoque en la innovación continua y la participación comunitaria en la evaluación del protocolo. Schwartz ha declarado su interés en involucrarse en iniciativas independientes del XRP Ledger, lo que indica un compromiso persistente con el desarrollo y la resiliencia tecnológica del ecosistema. Lo que os decía anteriormente, que a pesar de que puede generar un miedo porque deja su puesto más grande, ¿no?, y el más importante que ha tenido en el equipo, nos dice que va a estar trabajando en otros proyectos independientes que tengan que ver en el XRP Ledger, lo que hace que veamos que no quiere abandonar el XRP y que hará todo lo posible porque esto siga subiendo de precio. Y también por el hecho de que Ripple siga avanzando, siga su transcurso y que básicamente al final pueda llegar a tener esas grandes recompensas que todos estamos buscando. El problema creo que hubiese sido si de repente abandona todo su puesto de trabajo, nos dice que ya no quiere saber nada acerca de XRP, que lo han tratado mal o que Ripple no es lo que cuentan. Si esto hubiese salido a la luz o pasa cualquier historia, al final sí que hubiesen sido malas noticias para el proyecto. Pero con lo que tenemos a momento de ahora, la cosa pinta bastante bien. Y a partir de este punto, pues esta clase de noticias realmente tienen gran relevancia, ¿no? El hecho de que nos dicen que no tenemos que vender en pánico, ya que si hacemos todo esto, básicamente, al final no conseguiremos cambiar nuestra vida. Y esto es tanto igual a la hora de vender como a la hora de comprar. Y es que ahora, por ejemplo, con este tipo de noticias, que ahora, pues bueno, ya han pasado hace unos meses, en ese punto hubo algo de revuelo, pero ahora hemos tenido esta transición, pues puede generar que alguna persona diga, vale, tengo mi dinero invertido en una criptomoneda en donde habían personas muy interesantes trabajando y demás, y ahora pueden llegar a retirarse, voy a vender porque se viene lo peor. Y luego te das cuenta de que, aun habiendo ocurrido estos cambios, la cosa ha seguido estando en el mismo punto, y que el precio incluso ha llegado a tener un gran pumpeo durante todo este tiempo. Entonces, no tienes que vender por pánico, sino que tienes que tener tu estrategia tanto de compra como de venta, para saber cómo llegar a gestionar todo esto, y que no te gane el miedo, ¿no?, a decir, lo voy a perder todo o va a ocurrir una gran situación desastrosa. Pero esto también realmente lo tenemos que aplicar a cuando el precio llega a pumpear. Y es que fijaros en lo que ha llegado a ocurrir en estos últimos días, que esto es algo que yo ya os he destacado muchísimo por aquí en el canal.
Hace cuestión de unas semanas, el precio de XRP iba en caída libre. Estábamos tocando los 1.79, 1.78 y básicamente mucha gente estaba perdiendo dinero. ¿Qué es lo que ha ocurrido desde entonces? Que ha llegado el día 1 de enero, como ya os comenté por el canal de Criptomillonarios, en donde os decía que a partir del 1 de enero el precio iba a llegar a pumpear y al final lo que hemos llegado a tener ha sido esta fuerte subida de precio. Y hemos llegado a pasar de 1. Como os decía, 1.70 y pico, 1.80 hasta máximos de 2.16, trayendo cerca de un 20% de beneficio. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que fijaros en esto no es que una ballena o una gran institución haya comprado y que por ello el precio se ha estado disparando, sino que muchas personas, muchos holders y algunas ballenas han estado comprando en todo este transcurso de tiempo. Y estas personas están comprando, aunque parezca que no, por pánico. Están comprando por miedo a perderse esta gran oportunidad de inversión. Han visto como en el pasado XRP ha generado muchísimos millonarios y básicamente están invirtiendo cada vez que el precio sube, ¿no? Porque si a lo mejor ellos tenían pensado que el precio iba a caer hasta 1.70, 1.80, 1.60 o cualquier historia y estaban esperando a comprar, ahora que el mercado ha vuelto a pumpear, lo que están haciendo es lo siguiente, decir, no, yo quiero comprarlo porque esto va a llegar a $3 o incluso a mucho más y me quedo fuera de toda esta subida de precio. Si tú tienes una estrategia de precio y realmente no ha cambiado mucho en el mercado, deberías de quedarte prácticamente en el mismo punto, deberías de quedarte en esa situación y no tendrías que entrar en pánico. En mi caso, XRP aún no ha caído lo suficiente para que para mí sea atractivo para invertir, y por mucho que ahora el precio parezca que se está escapando, no voy a estar invirtiendo. ¿Por qué? Porque las gráficas siguen igual. El haber tenido un par de días de subidas de precio no cambia ni las noticias que está teniendo tanto Estados Unidos como todo el mundo, ni está cambiando la perspectiva de XRP, así que lo que tenemos son falsas subidas. Toda la gente que está invirtiendo ahora no es porque entiendan cómo funciona XRP, ni están invirtiendo en el largo plazo, intentando ver pues todos los cambios que quiere tener Ripple o XRP Ledger en todo el sistema financiero, sino que directamente están invirtiendo por miedo. ¿Por miedo a qué? A miedo a quedarse fuera, a ver cómo otra gente acaba ganando dinero y ellos lo llegan a perder. Con esto lo que acaba ocurriendo es que ahora, si de repente XRP al cabo de unas semanas acaba siendo, imaginaros, ¿no? Que lo que ya hemos tenido ahora ha sido el techo, ¿no? El techo de este ciclo. Y empezamos a caer fuertemente, todas estas personas van a vender, van a quedarse en pérdidas y van a terminar criticando al proyecto. Y es así como poco a poco se nos genera una grandísima bola de hate dentro del proyecto y es el punto en donde muchísima gente termina odiando a XRP. Porque en vez de tratarlo como un criptoproyecto que va a revolucionar el sistema financiero, y esto es una inversión a largo plazo, lo tratan simplemente como un proyecto especulativo, y es ahí donde tienes un gran problema y es una situación bastante compleja. Entonces este tipo de anuncios, ¿no? En donde nos dicen que no tenemos que actuar por pánico, realmente valen oro, porque porque esto es tanto para gente que es alcista como para gente que es bajista, y es que una de las mejores cosas que podemos llegar a hacer a día de hoy para no entrar en pánico y básicamente evitar que nos gane nuestro rasgo psicológico es el hecho de no invertir más dinero del que nos podemos permitir. Invertir pequeñas cantidades de dinero que te da igual si ahora el precio ha caído un 50% como si ha aumentado un 50%. Así no te vuelves loco ni para querer llegar a venderlo para recuperar todo ese dinero, ni para querer venderlo porque está cayendo de precio y estás a punto de perderlo todo, sino que sea simplemente un hecho de decir, bueno, es que si se pierde me da igual y oye, por mucho que tengamos un 20% de beneficio, me da exactamente igual. Hasta que no llega a tener a lo mejor un por 3 o un por 4, la cosa sigue siendo buena, ¿no? En este punto, pues a lo mejor acabas en esa situación de seguir holdeando a largo plazo y no tener absolutamente nada de miedo. Pero esto ya pues trata de cada uno y cada uno pues tiene que hacer su propio ejercicio para intentar evitar todo esto. Pero al final, controlando esto, haces que por mucho que algún CEO, por mucho que algún trabajador importante o por alguna mala noticia del proyecto acabe saliendo, acaba siendo lo suficientemente frío para intentar no salirte del proyecto y poder seguir hacia adelante. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y recordaros que por aquí en el canal de Z Trading todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido, en donde vamos a estar hablando acerca de XRP y de todas sus noticias de última hora, para que estéis enterados de cuáles son los últimos movimientos y de qué ocurre con esta criptomoneda. Y por otro lado tenemos nuestro canal secundario llamado Criptomillonarios, en donde a momento de ahora os subo un vídeo al día trayendo una noticia impactante acerca del proyecto, como por ejemplo las manipulaciones que hay, el cómo se generan algunos movimientos,
expertos, los millonarios que hay dentro del proyecto o incluso cuando hay noticias de última hora, también os lo traigo por aquí, para que podáis estar enterados de cualquier tipo de movimiento y que básicamente no os pille por sorpresa. Un saludo y nos vemos mañana con próximo contenido.